Hola a todos, mi nombre es Cristina Peña y junto a mis compañeras abordaremos el caso de Doña Estela, basado en los trastornos neurocognitivos que se manifiestan en la vejez y cómo la terapia cognitivo-conductual puede intervenir de manera integral. Doña Estela, de 78 años, viuda de hace 10 años, maestra jubilada, tiene 8 hijos, actualmente vive con su hija Carmen, solía ser activa, devota y sociable. Los primeros síntomas se remontan a un año atrás, luego de dos cirugías médicas. La primera por una cirugía ocular y la segunda por una obstrucción intestinal que derivó una colostomía. Inicialmente, su familia observó olvidos leves y confusión de nombres y fechas importantes. Con el tiempo, los síntomas se fueron progresando. Surgieron episodios de desorientación temporal y espacial, confusión de personas vivas con fallecidas y dificultades para mantener coherencia en sus pensamientos. El motivo de la consulta fue la preocupación familiar por la pérdida de memoria, el desinterés por pasatiempos y la disminución de su autonomía, así como su malestar emocional, especialmente por la pérdida de habilidades religiosas. Nos comenta su hija Carmen que lo que más le duele es verla dejar de rezar, ya que su fe era la que la mantenía con fuerzas. Durante la evaluación se identificaron varios síntomas relevantes que reflejan tanto el deterioro cognitivo como el impacto emocional. Entre ellos tenemos la desorientación, la tristeza y ansiedad, la pérdida de habilidades religiosas y por último conductas funcionales. Estos síntomas demuestran la complejidad del trastorno neurocognitivo mayor que combina déficits cognitivos con consecuencias emocionales y conductuales significativas. Ok, entonces en el caso de Doña Estela se identifican varios factores de riesgo y antecedentes que contribuyen al deterioro cognitivo y emocional. El primero fue la viudez, que fue hace 10 años. El segundo es las cirugías recientes, que como dijimos tuvo una ocular y otra que fue la colostomía. El tercero fue el deterioro funcional, con dificultades para realizar tareas cotidianas, reducción de autonomía y disminución de la autoestima. Y por último, los hábitos previos, que serían el consumo frecuente de café y tabaco, que pudo afectar la salud cardiovascular y por ende la función cognitiva. Entonces, estos factores interactúan y potencializan pensamientos negativos, de ansiedad y sentimientos de inutilidad, lo que requiere intervención terapéutica integral. Ahora, en síntesis, Doña Estela se encuentra en la etapa de integridad versus desesperación descrita por Erik Erikson. Esta corresponde a la vejez. El objetivo terapéutico desde esta perspectiva es favorecer la aceptación, la conexión emocional y la dignidad personal, ayudándola a integrar su historia de vida con serenidad y sentido. Desde la terapia cognitivo-conductual, este enfoque implica acompañarla en la reestructuración de pensamientos negativos, fomentar recuerdos significativos y fortalecer la adaptación emocional y espiritual, preservando su identidad y sentido de propósito. Hola, mi nombre es Andreina Mavares y con respecto a las técnicas de evaluación consideradas con esta paciente se tienen las siguientes. En primer lugar, la entrevista clínica, que no es más que el proceso de recabar información detallada sobre aspectos fundamentales del paciente, como lo son sus antecedentes médicos, familiares, neurológicos, entre otros. Además, a través de esta entrevista clínica, también el especialista quiere colectar toda información sobre algunos cambios que pudiese estar teniendo el paciente en cuanto a las funciones operativas como la memoria, el lenguaje, la orientación, la conducta o incluso cambios en su personalidad. Y por supuesto, el especialista necesita saber también el impacto que han tenido los síntomas o esos cambios en el paciente con respecto a su cotidianidad, en esas actividades diarias, en las que antes no presentaba problemas. Por otra parte, se consideró también como técnica fundamental la observación clínica directa. Esta se da en el momento en que el especialista está evaluando al paciente y a través de la misma es posible
detectar comportamientos en aspectos tales como el lenguaje y la coherencia del discurso. El especialista está atento a la manera en que la persona se expresa y si lo hace con coherencia. Aparte de eso, está pendiente también cómo se desempeña el paciente en cuanto a su atención y la capacidad de concentración durante la consulta. Puede también observar al paciente, obviamente, como su nombre lo indica, en cuanto a esas respuestas del estado emocional. El especialista va a determinar si el paciente se encuentra irritable, nervioso, apático o cualquier estado emocional que esté presentando en el momento. Y por supuesto, también va a notar si el paciente tiene la capacidad para seguir instrucciones simples, instrucciones que por supuesto le dará el especialista. Además, se consideró como parte imprescindible para evaluar a la paciente la entrevista familiar. La entrevista familiar es de gran ayuda, sobre todo cuando se tienen pacientes de una edad avanzada y, por supuesto, se está presentando ciertos síntomas a nivel de memoria, a nivel de coherencia del discurso. Esta técnica nos va a permitir obtener información complementaria. ¿Sobre qué aspectos? Bueno, entre ellos podemos mencionar sobre cambios conductuales que esté teniendo el paciente, cambios de tipo funcional y cambios de tipo emocional. Además, es de gran utilidad porque el especialista va a tener la oportunidad de contrastar la información que le brindó su paciente y la información que le está brindando ese familiar que fue a consulta con el paciente, dependiendo de la cercanía que haya entre los dos. Entonces, sobre todo para personas de una edad avanzada y con cierto deterioro, la entrevista familiar es sumamente útil para el especialista. Y también no podíamos dejar de lado el Mini Mental State Examination o test de Folstein. Este supone una prueba neuropsicológica que ya está estandarizada para detectar el grado de deterioro cognitivo en el paciente. También a través de este test es posible no solo detectar, sino determinar el grado, el nivel del deterioro cognitivo a través de observación de problemas que pueda tener el paciente con respecto a su memoria, pensamiento y otras funciones, ¿ok? Aparte, es de gran utilidad porque va a permitir monitorear la progresión del paciente. Lo ideal es que el paciente no asista solo una vez a consulta. Lo ideal es que tenga un proceso con el especialista, con él o los especialistas implicados. Y este test va a permitir saber si es que el deterioro ha avanzado y de qué manera. Puede ser un deterioro que esté avanzando de manera muy rápida o tal vez no tanto, ¿ok? Y por supuesto que este test es imprescindible para poder fundamentar el diagnóstico en el paciente que está siendo evaluado. La memoria no solo guarda datos, guarda la esencia de quienes somos y cuando la memoria se desvanece también se pone a prueba nuestra identidad. Con ustedes, Liz Domínguez. Esta intervención se centra en los criterios diagnósticos del trastorno neurocognitivo mayor establecidos por el DSM-5 y la CIE-11, aplicado al caso clínico de doña Estela, una mujer de adultez tardía que presenta un progresivo deterioro de sus funciones cognitivas emocionales. De acuerdo con el DMS-5, este trastorno se define como un declive cognitivo significativo en uno o más dominios como la memoria, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas o la percepción social, que interfiere con la dependencia funcional. En este caso, el de doña Estela, se observan signos claros, un deterioro progresivo de la memoria episódica, desorientación temporal y afectiva, confusión de las identidades y la pérdida de las habilidades cotidianas y religiosas. Todo ello acompañado de conciencia parcial de su deterioro, lo cual le genera profunda angustia. Diagnóstico clínico. Según el DMS-5 APA 2013, este trastorno se define como un declive cognitivo significativo en uno o más dominios, memoria, atención, lenguaje y funciones ejecutivas o cognición social, que interfiere con la autonomía funcional. La CIE-11 coincide que exige afectación en al menos 2 dominios y descartan causas médicas o psiquiátricas reversibles. En el caso de doña Estela se observa deterioro progresivo de la memoria episódica, desorientación temporal y afectiva, pérdida de las habilidades religiosas y cotidianas, conciencia parcial del deterioro, con angustia, verbalización de inutilidad. Estos criterios se cumplen plenamente y el diagnóstico se sustenta en la observación clínica, entrevista familiar y evaluaciones funcionales, como señala Beck. El modo en que una persona interpreta su experiencia influye directamente en su sufrimiento y en Estela esta interpretación está mediada por creencias de pérdida de valor y autonomía. Diagnóstico diferencial caso Doña Estela. Para llegar a este diagnóstico fue necesario descartar otras condiciones clínicas
como delirium DSM-5 293-0 y CIE-10-F05, descartado por curso crónico y atención conservada. Luego, trastorno depresivo mayor 296 20 F32-1 excluido como causa primaria, ya que los síntomas afectivos no explican el deterioro cognitivo. La pseudodemencia depresiva descartada por curso no reversible y predominio de síntomas cognitivos. El trastorno neurocognitivo leve no se ajusta, pues Estela presenta interferencia funcional significativa. TNC vascular o mixto 209-40 019 posible si es documental daño por quirúrgico, microinfarto, pero no confirmado en la neuroimagen. Este proceso diferencial garantiza una valoración ética precisa, como propone Monjak 2016, quien afirma que diagnosticar no es solo clasificar, sino construir sentido clínico desde la singularidad del paciente. Comorbilidades emocionales y espirituales. Además del deterioro cognitivo, doña Estela presenta comorbilidades frecuentes en adultos mayores con demencia. Trastorno depresivo mayor DSM-5 296.20, CIE-10-F32, que es tristeza, llanto, frustración, pérdida de interés, culpa. Trastorno de ansiedad generalizada DSM-5 300-02, CIE-10-F41-1, miedo, inquietud, preocupación por el deterioro. Trastorno de duelo prolongado DSM-5 TR 625-89, CIE-10-6B42, pérdida de su rol espiritual, desconexión con lo trascendente, sufrimiento persistente. Estas condiciones especifican su malestar y deben abordarse desde una perspectiva integradora que combine psicoterapia, acompañamiento familiar y resignificación espiritual. Como afirma Ellis, las emociones perturbadoras provienen de creencias rígidas que no han sido cuestionadas. En Estela, las creencias de inutilidad y desconexión espiritual deben ser trabajadas con compasión, estructura y claridad terapéutica. Hola, mi nombre es Daniela Ramírez y voy a presentar el plan de tratamiento cognitivo-conductual individual elaborado para el caso de doña Estela. Bueno, este plan tiene como propósito principal mejorar su bienestar emocional y mantener sus capacidades cognitivas y fortalecer la relación con su hija, que es su cuidadora principal. La intervención se basa en la terapia cognitivo-conductual, al que busca identificar y modificar pensamientos y conductas que generan malestar, promoviendo hábitos saludables y una mejor adaptación. El tratamiento fue estructurado en 12 sesiones de aproximadamente 50 a 60 minutos cada una, con objetivos específicos, técnicas y procedimientos adaptados a las necesidades de la paciente. En la primera sesión se trabaja en establecer el vínculo terapéutico y brindar psicoeducación, explicándole de manera sencilla los cambios que ha experimentado, aclarando que no es culpa suya, sino es parte de un proceso que puede mejorar con acompañamiento psicológico. En la segunda sesión, el objetivo es motivar su participación en actividades significativas, aplicando técnicas de activación conductual. Aquí se elaboró junto a su hijo una lista de actividades agradables como pintar, escuchar música o rezar, y se incorpora dentro de su rutina diaria. La tercera sesión se centra en la terapia de reminiscencias, que ayuda a recordar momentos positivos del pasado a través de fotografías, objetos personales o canciones, fortaleciendo su identidad y autoestima. En la cuarta sesión se utiliza la reestructuración cognitiva adaptada, que consiste en identificar pensamientos negativos como yo no sirvo o soy una carga, y reemplazarlos por ideas más realistas y compasivas como soy valiosa para mi familia o todavía puedo aportar con amor y sabiduría. En la quinta sesión, el trabajo se orienta en mantener hábitos saludables y rutinas funcionales mediante el entrenamiento conductual familiar, donde se enseña a la hija a reforzar logros y crear señales visuales para favorecer la memoria, como notas de colores o calendarios. En la sexta sesión busca mejorar el descanso y reducir la ansiedad nocturna. Se enseña la higiene del sueño y las técnicas de respiración, con ejercicios de relajación y horarios regulares de sueño. En la séptima sesión se realizan ejercicios de estimulación cognitiva como recordar palabras, completar frases o resolver crucigramas sencillos, para mantener activas sus funciones mentales. En la octava sesión, el objetivo es fomentar su autonomía mediante las técnicas de solución de problemas, enseñándola a identificar dificultades cotidianas, buscar alternativas y aplicar las mejores opciones con apoyo familiar. La novena sesión se enfoca en reforzar su espiritualidad y sentido de propósito vital, aplicando la reminiscencia espiritual. Aquí se repasan oraciones o frases religiosas significativas junto a su hija, fortaleciendo su conexión con la fe. En la 10ª sesión se brinda psicoeducación familiar para ayudar a su hija a manejar el estrés del cuidado, aprender a comunicarse de manera empática y tomarse espacios personales de descanso.
La 11ª sesión está dedicada a consolidar los logros alcanzados y reforzar la autoeficacia, revisando avances, reforzando conductas positivas y planificando un calendario semanal con las actividades más beneficiosas. Finalmente, en la 12ª sesión se trabaja la prevención de recaída, se identifican señales tempranas de retroceso, se planifican estrategias de afrontamiento y se acuerda un seguimiento mensual para garantizar la estabilidad del proceso. En conclusión, este plan busca acompañar a doña Estela desde una perspectiva humana y empática, fortaleciendo tanto su bienestar emocional como el de su entorno familiar. A través de las técnicas cognitivo-conductuales, se espera preservar su autonomía, mejorar su estado de ánimo y mantener las conexiones con su historia y su fe, que son sus pilares fundamentales de su identidad. Muchas gracias.